Muy buenos días, mi nombre es Eduardo González, soy embajador de Six Seconds y el día de hoy quiero darles la bienvenida a este IQ el quinto IQ con Juan Francisco Gómez de la Torre, eh, quien es asesor practitioner por Six Seconds y jefe de una importante empresa en Perú, estando a cargo de todo lo que es el tema de recursos humanos. José, ¿algo que quieras comentar el día de hoy? ¿Algo, tu presentación oficial para el gran Juan Francisco Gómez de la Torre? Gracias. Aquí arrancando la mañana, full energía, contentos porque hemos logrado convocar a Francisco Gómez de la Torre, que es un gran amigo, es un gran filósofo, estudioso, y además buen practitioner, buen asesor. Es un tipo muy entretenido, que sabe mucho y que es un encantador. Así que, bueno, él hoy día nos prepara el IQ Boost número 5 y solo recordarles de qué se trata este espacio, rapidito. Creamos este espacio con el siguiente espíritu, que es alguna inyección de inteligencia emocional una vez a la semana, venir con ustedes y compartir algunos conceptos, algunas ideas que puedan ser de inspiración, que puedan servir a motivar en ustedes alguna idea, algún comportamiento, algún hábito positivo y en beneficio también de los demás. En medio de una época tan convulsionada como esta, un poquito estos mensajes van en línea de ayudarnos a todos a enfrentar la situación desde lo mejor que tenemos para ofrecer, y sin duda eso está anclado en nuestra inteligencia emocional. Así que la más cordial bienvenida para Juan Francisco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que has preparado, y bueno, te dejo con el público. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy tratando de compartir mi pantalla en un segundito para que funcione esto. Ahí estamos, ¿no? Bien. He querido titular la charla de hoy día, el conversatorio de hoy día, como adversidad, ¿no? Este es cuando el cambio llega sin avisar, ¿no? De hecho, me gustaría partir mostrándoles una imagen, y quiero que la vean bien y se contesten ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sienten cuando están viendo esta imagen? Profundizaría un poquito más la pregunta, ¿no? ¿Qué sabíamos de pandemias y su impacto global antes del COVID-19? ¿Cuánto teníamos pensado? ¿Qué ideas teníamos? ¿Cuántos planes habíamos desarrollado? ¿Cuántos los tenían en sus planes de continuidad operacional en sus compañías? Y una tercera pregunta, mirando esta lámina, les pediría que piensen qué ha cambiado en su vida en este mes y medio más o menos que estamos ¿no? empezando todas estas cuarentenas en distintos países. Si alguien quiere dejar un comentario o algo en el chat, bienvenido. Si es que quiere compartir algo de lo que está pensando. También, si quieren decirlo, hablarlo, encantado, no tengo ningún problema. Pero bueno, la imagen es impresionante, ¿no? Esta imagen ha empezado a moverse durante este último tiempo, empezaban los puntitos por todos lados y empezaba un cambio muy grande de lo que iba ocurriendo, ¿no? Dentro de los países, ¿no? Y a las finales, lo que salta es que todo esto ha sido no para todo el mundo. O sea, de hecho, nos agarró desprevenido, el cambio llegó. No importa si eres un país desarrollado, no importa si eres un país en vía de desarrollo, no importa si usas mucha tecnología, si no la tenías, si tus procesos estaban listos, automatizados o no estaban automatizados. Esto realmente es un cambio que es nuevo para todos. Es algo que está ocurriendo a una velocidad de adaptación impresionante, y lo que nos ha empezado a dejar todo ese tipo de cosas es sentirnos en un mundo de un montón de estar bajo presión, ¿no? De hecho, la presión ha venido por no saber cómo hacer, dos, por las restricciones que han empezado a haber en todos los tipos de negocio, por las restricciones que han habido inclusive en los temas familiares. Por lo menos en Perú, la cuarentena ha sido como que ha ido cambiando, inclusive había días que podían salir los hombres, otros días no. Había desabastecimiento, todo un cambio que empezó con esta adversidad de no saber para dónde ir. Pero acá nos paramos y también podemos hacer una pregunta un poco más hacia adelante, ¿no? ¿Y qué va a venir después? ¿Qué es lo que viene después cuando esto empiece a abrirse, ¿no? De hecho,
si en 2 semanas o 3 semanas ya no se dejan operar en algunas industrias, ¿cómo viene? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo haces con el miedo de las personas de ir a trabajar? ¿Cómo haces con el temor de si yo tengo una persona de riesgo dentro de mi hogar, ir a trabajar o ir en un transporte público? Sigue viniendo un montón de todo lo que es incertidumbre de cómo va a funcionar. ¿Qué pasa si yo soy una planta productiva y se me enferman 3 o 4 personas y tengo que parar la planta? ¿Cómo afecta eso y qué impacto va a tener eso en la cadena de distribución? Viene un montón de preguntas nuevas, problemas nuevos, donde no tenemos respuestas claras y concretas de lo que ha venido ocurriendo en nuestro común, ¿no? En nuestro normal, en lo que nos han preparado en los MBAs, en lo que nos han preparado ¿no? en todos los estudios formales universitarios, los casos. Hoy día los casos nos van a ayudar en la parte técnica en varias cosas, pero no necesariamente nos van a ayudar en la nueva coyuntura, ¿no? Y acá lo que se conoce como VUCA, que es el tema de la volatilidad, de la incertidumbre, la complejidad y lo ambiguo, empieza a ser mucho más grande, ¿no? Empieza a tener una relevancia mayor porque la velocidad de cambio y la volatilidad y la incertidumbre es 2 veces más. Las empresas están quedando con las cajas súper apretadas. ¿Cómo sales de este problema? Y empiezan preguntas nuevas y problemas nuevos. Y esto se convierte en grandes desafíos, ¿no? En grandes desafíos que nos empiezan a mostrar cambios en las cosas que hacemos. De hecho, yo creo que 4 de los retos de liderazgo que han empezado a tener las empresas en estos últimos 4 meses, yo lo coloco como en 4 dimensiones. Uno, los equipos. De arranque, ¿cómo en esta época de crisis motivas a las personas a la distancia? ¿No? ¿Cómo logras que la persona realmente se levante y quiera hacer o tenga que hacer lo que tiene que hacer en una manera ordenada y autónoma, sin ninguna vigilancia, sin ninguna supervisión? Y digo esto como vigilancia y supervisión por el común de las empresas que a veces tienes que llegar, tener tu reunión oficial, tu comité, donde miras, distribuyes, miras los lenguajes corporales, etc. Hoy día la motivación es a distancia y además tienes que competir con una madre que tiene que estar viendo las tareas del colegio, que en la casa y una serie de cosas donde también empieza a generar otros factores. 2, las decisiones se han convertido en ser mucho más ágiles y mucho más complejas, porque hay que tomar decisiones de decir, oye, si abro o no abro esta línea, si pongo a esta persona a asumir licencia. Hay una serie de decisiones complejas de cómo vas a empezar a enfrentar ese futuro cercano con respecto a tus ventas, con respecto a tu organización, con respecto a cómo vas a hacer una serie de cosas. Y además que requieren de alguna manera de respuestas inmediatas, ¿no? Algo nuevo que también muchos han sido empujados es a hacer teletrabajo, ¿no? Home office. Muchas empresas no estaban preparadas para ocurrir esto, y tampoco sabíamos si el colaborador, la persona que trabaja con nosotros en su casa tiene un espacio, si la velocidad de su internet funciona o no funciona. Había que romper los paradigmas de que nunca hagamos home office porque la gente no va a tener la productividad que se requiere, ¿no? Requiere que sea más flexible. En algunas empresas que ya habían iniciado ha sido un empujoncito final, en las otras ha sido una decisión ágil y compleja de cómo establecer, cómo conectarte con VPN, una serie de complejidades que antes le teníamos miedo porque decíamos que eso no iba a funcionar, y hoy día en 1 mes y medio la gente trabaja más horas, parece, que lo que normalmente trabaja en la oficina porque tiene de alguna manera menos distracciones o una serie de compromisos o trabajo por objetivos. Te cambió el criterio con el cual mides tu productividad. Y tercero, la comunicación, ¿no? La comunicación también ha cambiado, porque ahora necesitas tener ¿no? dailies donde tú puedas conversar con la gente, donde tú puedas tener una serie de cosas, donde puedas no solamente hablar de lo que viene en la organización, sino qué está pasando en el mundo, de entender qué está ocurriendo en otras industrias, cómo se puede adaptar, qué está pasando en otros países que van con un adelanto en enfermedad versus lo que hoy día necesitas en lo tuyo, ¿no? Entonces son 4 dimensiones que hoy han cambiado bastante en el común, ¿no? Y se vuelve nuestro nuevo normal. Ya es impresionante, terminas ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, de repente un taller o una conversación por Zoom, terminas en 2 minutos, estás en un call con tu jefe, 2 minutos más ya estás en todo un movimiento de comunicación, motivación de equipo, decisiones rápidas y todo esto desde la sala de tu casa o desde el escritorio donde te hayas acomodado, ¿no? Entonces aquí empieza a hacer cosas que nos empiezan a replantear. Yo diría que esto es como un hito donde se van a venir cambios en tipos de aprendizaje.
no todo lo que sabíamos o cómo hacíamos las cosas hoy día necesariamente funciona. Tampoco estoy diciendo lo contrario, que esto sea un caos y que ahora, pucha, hay que... No, o sea, yo creo que estamos en un momento de transición donde muchas de las competencias y muchas de las formas en que hacíamos las cosas hoy están cambiando y nos están llevando a una nueva forma de hacer. Y acá rescato dónde empezamos a entrar ya con inteligencia emocional, porque si esto, en una de las tres dimensiones, por lo menos del modelo de 6 Seconds, si realmente no tienes una meta noble, si realmente no tienes un propósito como organización, todo esto se te puede empezar a desordenar. Porque si solamente vemos el problema hacia el lado financiero y te olvidas del lado de tus clientes, empiezas a tomar decisiones que no necesariamente te van a ayudar a que esto concluya en un buen puerto. Si solamente te vas a ver el lado de los colaboradores y no vas a ver el lado financiero, también la salud de la compañía empieza a removerse. Cuando tú juntas todo y dices, oye, ¿cómo podemos lograr un equilibrio para poder pasar esta ola? ¿No? Porque a la final esto es, oye, ¿cómo sigues nadando para pasar esta ola en equipo y con un propósito claro? Ya te empieza a dar una forma de relacionarte con todos los actores que están metidos en este tipo de problemas para entrar a entender también sus emociones, ¿no? Es clarísimo que toda decisión conlleva una emoción, y eso hoy se ve mucho más claro, pues las decisiones son más inciertas, da muchísimo más miedo de tomar una decisión porque si te equivocas, podrías estar, ¿no? Poniendo en riesgo el futuro de corto plazo de una compañía. Puedes tener la incertidumbre y no pensar en las personas, y puedes tener no sé, algo de tristeza y no tomas decisiones difíciles en momentos donde puedes ser más creativo y ver la manera de cómo puedes bajar el impacto de, no sé, tu planilla dentro del problema, que empieza a ser algo que no vendes, sin embargo que es un montón de cosas. Entonces se empiezan a romper algunos paradigmas y ahí empieza a entrar el tema emocional de una manera más compleja. Aquí me gustaría empezar con esta frase, porque los líderes o las personas que estamos dirigiendo empresas tenemos clarísimo que el cambio es importante. Hoy más que nunca el cambio es importante, pero estamos en un contexto que no necesariamente sabemos cómo debemos hacer ese cambio. Entonces ahí es donde digo que es un momento de aprendizaje, es un momento donde tenemos que mirar las formas diferentes, donde la frase que dice hay que desaprender para aprender empieza a tener una relevancia importante, porque tus decisiones o cómo las hacías no necesariamente, como decía hace un momento, van a tener el resultado que nosotros creemos. Y acá es donde empezamos a entender que hay que ver cómo las personas y con qué las personas están ejecutando, ¿no? En un comité, una reunión a distancia o no, si la persona está reaccionando con el hacer, está reaccionando con el sentimiento, con la emoción, está reaccionando con el pensamiento. ¿Dónde está? Y cómo estas tres formas de reaccionar se subordinan una a otra. Porque es muy probable que ante tanta incertidumbre lo que nos esté ganando en este tiempo es el sentir, no es la emoción. Es decir, oye, el temor, ¿no? La adrenalina, en otros casos la calma. Oye, ¿cómo eso te está generando el hacer o no el hacer? Segundo, ¿cómo empiezas a conectar esto dentro de tus creencias? ¿No? Porque estas emociones a la final están dentro de uno y están en tu sistema de creencias, ¿no? ¿Cómo ves las cosas como solías verlas? Y de repente tu creencia se ve, ¿no?, desafiada porque lo que pensabas que iba a funcionar no necesariamente funciona, y te encuentras con dos o tres cambios ilógicos, por ejemplo, una resolución de un gobierno, donde dices, ¿qué pasó? Y eso te genera otro tipo de ansiedad. Entonces esta trilogía empieza a moverse a una velocidad donde la inteligencia emocional empieza a darte ese espacio a poder entender cómo ejecutar, trabajando con tus sentimientos y trabajando con lo que piensas y sientes dentro de este contexto. Y también una de las cosas que a mí me ha abierto muchísimo en esta época de desafíos y incertidumbre con un poco la metodología de 6 Seconds y el tema de inteligencia emocional es que también, ¿qué estás dejando de ver en todo este contexto? Uno, de ver físicamente, estamos dejando de ver un montón de cosas, ¿no? Porque estás trabajando en tu hogar y no ves y no sientes, y cuando hablas con una persona realmente ese lenguaje corporal no lo ibas a percibir, hay un montón de cosas que no necesariamente vemos. Y probablemente nos estemos concentrando más en ciertas conductas o comportamientos que además no vemos, porque simplemente recibimos un informe, un análisis o algo, pero la forma en que cómo llegó ese informe ya te generó una serie de cosas en la cabeza, y nuevamente sentimientos y pensamientos que te hacen actuar de una u otra manera.
Porque al ver esto y entender realmente el sistema de creencias de las personas, ¿no? Y entender un poco qué hay debajo de ese iceberg en la parte de emociones, también te abre la oportunidad de decir, oye, ¿por qué esta persona está reaccionando así? Y no necesariamente conoce su entorno, sus hábitos, sus valores, ¿no? Lo que está ocurriendo en su casa, lo que le está ocurriendo a él como persona, los temores que él tiene, ¿no? De hecho, yo creo que un montón de personas hoy día que tienen mucho miedo, por ejemplo, al desempleo, cualquier decisión que no ayude a que esto siga avanzando impacta en ese tipo de cosas y el miedo es natural, ¿no? Todos tenemos deudas, todo el mundo tiene sus responsabilidades y ese temor también ya te está empezando a generar una actuación de una manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? ¿Cómo empezamos a generar? Si yo lo llevo y veo el cambio de patrones, de hecho, para generar este cambio tenemos que hacer un cambio de tus propios patrones. ¿Cómo era tu normal? ¿Cuál era tu automático versus hoy día que empiezas a mirar diferente en este contexto? ¿Cómo cambias las cosas, el hacer algo, ¿no? De cómo crees que realmente cuando tú crees algo y lo haces, vas en una línea bien fuerte, bien dedicada a lograr lo que tú piensas que es, y va mucho con tus valores, y va mucho con tu sentido de propósito, o tus metas nobles, si las has enumerado. Pero también tus creencias, cuando tienes que hacer algo, ya a veces tus creencias hacen o te dan todos los argumentos para no hacerlo, ¿no? Si sabes que tienes que ir por este camino y va un poco en contra de tu sistema de creencias anterior, te empieza a poner los parches y los pero de ¿para qué me voy por este camino si yo sé que podría ir por este otro? Entonces ahí es donde empezamos a tener esta necesidad de pushback de cómo generar el cambio. Como decíamos, yo creo que el cambio va a requerir nuevos patrones. ¿Cómo construyo nuevos patrones? ¿Cómo construyo esas formas diferentes de hacer las cosas? Y de hecho arranca con curiosidad, ¿no? Si yo no tengo curiosidad de decir, y esa prueba y error, y entender, oye, cómo empiezo a poder explicarle algo a una persona en un contexto tan difícil, cómo si mi sistema de motivación personal me está haciendo trabajar muchísimo y estar sumamente enfocado en el problema, pero hablo con 2 o 3 personas de mi equipo y detecto que pucha están decaídos, no saben qué hacer, o no están a la velocidad que uno quiere, o no saben de tecnología y eso te está generando un cambio bien concreto en el avance ¿no? en tu sentido de urgencia. Entonces empiezas a tener esa curiosidad de decir, oye, ¿qué más hay detrás? ¿No? Y te puedes formular una hipótesis. Puedes decir, oye, pucha, ¿qué pasa si empezamos a mirar esto de una manera diferente? ¿Qué pasa si yo también empiezo a cambiar mis propios patrones? Yo he descubierto, por lo menos en todo este tiempo, que muchas cosas que me hacían entrar en angustia, por así decirlo, en el pasado con respecto a resultados de la compañía, hoy día son totalmente diferentes. Porque como el problema cambió, ya lo que normalmente era tu preocupación principal, dejó de serlo, ¿no? También me sorprende, en este caso del cambio, cuando las personas oye, era imposible no salir un fin de semana o hacer algo propio porque tenías que ir a comprar algo o tenías que ir a hacer algo diferente, y ahora tu normal es que no lo necesitas, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que has dejado de hacer y que al comienzo de repente decías, oye, ¿cómo voy a subsistir con esto? Y te das cuenta que realmente tus patrones lo vas cambiando y te vas haciendo un hábito diferente, te vas haciendo un patrón diferente y vas reaccionando de una manera diferente. Si lo vemos esto con los niños, ¿no? Los niños ahora han cambiado también todo su sistema de educación. O sea, de haber estado acostumbrados a estar con un profesor en clase y estar haciendo, ¿no? las tareas después de venir de las clases, pero ya habías recibido tu cantidad de horas. Hoy llegan a su casa, o sea, ni siquiera llegan, están en su casa, estás frente a una computadora, una profesora te habla y de ahí tienes que cambiar tus patrones también de cómo luchar contra el PlayStation, cómo luchar contra una serie de cosas y organizarte de una manera diferente porque tu ambiente de casa es parte de tu colegio hoy. Entonces es un cambio que nos está removiendo los patrones y cuando uno empieza a poder reentrar y tener ese reconocimiento de patrón y empezar a elegir las opciones que mejor se pueden adaptar, empieza a tener resultados bastante importantes, ¿no? No es perfecto porque esto es como algo, por eso lo pongo como es una hipótesis que nos va a empezar a ayudar a explorar qué va pasando con una cosa u otra, ¿no? Si lo llevamos nuevamente al campo de las compañías, esos cambios también requieren una hipótesis, por ejemplo, para la motivación de un equipo.
¿cómo lo motivas? ¿Cómo le haces esa palmadita? ¿Cómo le haces ese apretón de manos? Ya no se puede. Requieres a generar una competencia nueva y tú mismo empezar a tener esa capacidad de comunicar una serie de acciones a las personas para que puedan tener ese tipo de motivación. Y No, probablemente ¿sí? yo tengo una pregunta, y en todo, me parece increíble lo que estás hablando, y en todo esto yo te digo, y mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando yo no tengo una posición de liderazgo clara en una compañía, sino por el contrario, yo estoy en el normal, en el común, en el grosso de la compañía? ¿Cómo es que yo puedo hacerme cargo de todo lo que tú vienes hablando y también poniendo un poco más allá y incluyendo la familia, incluyendo todo con este mapa de cambio y todo? ¿Cómo podría hacerme cargo de eso? De arranque, esa es una de las cosas que te decía, los retos que nos hemos enfrentado en las posiciones de liderazgo, ¿no? ¿Cómo logras con la comunicación hacer que las personas empiecen a entender este pequeño modelo que estamos conversando hoy? O sea, de hecho, por ejemplo, para contarte un poco mucho en la compañía, ¿no? Hemos logrado juntar a más de 400 personas con la tecnología, con un live, y poder explicarles lo que está ocurriendo de una manera transparente y poder explicarles qué podría pasar con ellos y poder explicarles las cosas que estamos haciendo para poder salir adelante. Entonces ahí, nuevamente, en el momento que tú hablas o dices palabra crisis, adelante, todas las personas que trabajan contigo, no esperes un impacto emocional de alegría, ¿no? Entonces automáticamente tienes que haberlo hecho en cascada y haber trabajado ¿no? con cada uno de los jefes para poder contener muchas de las cosas que están ocurriendo y darle también herramientas a que las personas puedan entender sus contextos. Así como estamos conversando ahora, lo mismo hacemos nosotros hoy en la compañía. Oye, ¿cómo te puedo mostrar que el cambio que estamos generando hoy día es nuevo, inclusive para nosotros? Y esa transparencia es importante, porque las personas siguen esperando verte como líder, como siempre te han visto. Ahora al revés, yo siempre te he visto como una persona que colabora, ¿cómo nos vemos? Y ahí viene la parte de la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? O sea, que donde empiezas a conectarte a través de las emociones y los miedos. Y si uno entiende a las personas y las personas empiezan a tener herramientas, van a ayudar. Yo sugiero, en verdad, a las personas que estén escuchando y que de alguna u otra manera tengan gente a cargo, tengan compañías o sean consultores que trabajen con compañías, yo creo que en este nuevo normal la comunicación y la conexión es súper clave, pero una conexión legítima, una conexión realmente que te agarre como persona a persona, con los mismos temores, ¿no? Y ahí la vulnerabilidad es clave, porque en el momento como, no sé, un gerente general se para y dice, oye, mira, tenemos todo esto acá, hemos hecho todo esto, creemos que este es el camino, ya te va a haber una línea de conexión con esas personas y poder ver también un feedback de ellos, qué están pensando y qué están sintiendo, ¿no? O qué tan dispuestos o no están a hacer ciertos cambios que son cruciales para el futuro de la compañía y para el futuro de ellos, por ejemplo. Entonces, creo que el desafío es mutuo, porque a la final estas personas normales también tienen una posición de liderazgo en su casa, son mamás. ¿Cómo empiezas a influir a tus hijos de la manera que hagan las cosas que tienen que hacer? Entonces, no dejas de tener una posición del otro lado donde uno está, ¿me entiendes? Entonces, o es un padre que también tiene que tener una forma de cómo le muestra esa tranquilidad o el norte a la familia, decir cómo van a salir de este problema. Entonces, no es solamente para un esquema de liderazgo formal lo que estamos conversando, sino para cualquier momento de responsabilidad que tienes. Creo que si empiezas a entender que tu forma de patrones, cómo reaccionabas, tienes que darle una revisada y poder empezar a actuar de una manera diferente y empezar a ver cómo impacta esto en tu vida y en tus propias emociones, ayuda muchísimo, ¿no? Porque vas a tener que salir de tu piloto automático, ¿no? José, cuéntame. Tú mencionabas lo de las creencias, que es bien interesante, ¿se te ocurre algunas creencias que hoy están desafiadas, que tú identificas, bueno, que en general la gente con la que has conversado, de lo que has visto, algunas creencias que deberíamos invitar a desafiar? A ver, por lo menos en las que yo te hablo como que yo me he desafiado a mí mismo, existe una respuesta para todo, ¿no? O sea, o alguien me tiene que dar la respuesta, o el gobierno tiene que tener la solución. Para mí esa creencia empieza a dejar de ver que mucha gente está tratando de hacer cosas, pero cuando te das cuenta que también son nuevos en esto, no esperes la solución afuera. Yo creo que tienes que empezar a buscar una solución dentro, porque tu propio contexto ahorita depende más de ti que del exterior. Si hoy día tú, por ejemplo, ¿no?
todo está a un clic de distancia, ¿no? Y uno dice delivery, perfecto, ya la tecnología nos ayuda, pero hoy haz un pedido, por ejemplo, para que te traigan comida, se van a demorar semana y media. Tu gente se murió de hambre si no tienes ese cambio de creencia y decir, oye, ¿cómo te preparas y haces las cosas de una manera diferente, como ir al mercado regularmente, como cualquier mortal, con todas las precauciones y tomas una decisión de cuánto compras, ¿no? Y para una semana, para 2 semanas, tomando otros valores. Entonces también, nuevamente, la tecnología contribuye muchísimo como estamos ahora, está contribuyendo por tener esto en forma virtual y poder compartir. Y ahí también van las creencias, ¿no? Antes creíamos que las grandes decisiones se toman en grupos pequeños. Eso también está cambiando. Hoy día, en este contexto, si no involucras a la gente, en el momento que tú tomes una decisión y la mayoría de las personas no lo entendieron, se te van a voltear y van a exigir y vas a tener un problema, no sé, con el gobierno, porque van a decir que estás tomando una posición autoritaria. Entonces esa creencia también cambió, o sea, ya las decisiones, hay algunas que tienen que ser más consensuadas, escuchar realmente la voz de tu colaborador y decir, oye, con esos miedos y entender eso, ¿cómo logras poner un punto medio para tener futuro ambos, ¿no? Entonces, esos son 3 ejemplos de cosas que te diría para mí han cambiado, que son creencias que están cambiando. Otra de las creencias que para mí es importante, y esto tiene que ver con el tema de las emociones, que la gente siente y piensa igual que tú, ¿no? Que todo el mundo tiene que ser valiente, que todo el mundo, ¿no? Los valientes son los que van a sobrevivir en el mundo. Hoy en día te aseguro que más hasta las personas más hábiles, inclusive científicos, el miedo se los ha comido en algún momento, no saben qué hacer, ¿no? Entonces ya tu sistema de creencias y tu estructura intelectual ya te removió las emociones y en ese momento dices, oye, ¿qué hago con lo que se me está viniendo? Tuve la oportunidad de conversar con un médico, un epidemiólogo, que técnicamente él sabía perfectamente lo que se estaba viniendo, pero emocionalmente no sabía cómo transmitir esto a la gente para que lo vea de otro punto de vista. Y sabía que las cosas que venían y que las autoridades o ciertas personas que tenían que ver no estaban mirando lo que ellos tenían que ver. Entonces ahí es otra de las creencias, o sea, por más que tú seas un especialista en un rubro, hay una parte que si no la manejas, como el tema de las emociones, o cómo, no sé, persuadir o convencer a través de las emociones, y ahí rescato el tema del propósito nuevamente, que esa es otra de las creencias, ¿sabes? Que para mí es súper fuerte, que antes la gente hablaba de propósito y probablemente haya sido una palabra de moda, ¿no? Muy interesante, que toda la gente ha querido poner un propósito en su compañía, pero cuando haces ese doble clic y te das cuenta que el propósito realmente es un motor súper fuerte, deja de ser esa moda y pasa a ser un desafío, una creencia, es decir, está inclusive conectado con mi propio propósito, ¿no? Con lo que yo realmente quiero que ocurra y alineamiento. Entonces te dirá, no sé, me arriesgaría a decirte, José, que hoy día el sistema de creencias de todos está siendo desafiado en todos los ángulos, ¿no? Inclusive hasta te diría las relaciones familiares. ¿Cuánto tiempo has pasado 1 mes y medio en tu casa sin salir? Estás todo el día con tu familia, tus hijos y tu esposa, ¿no? También cambia tu sistema de creencias. Porque ya no es que uno llega a la casa y siempre tiene las cosas ordenadas, sino también tiene que ser parte del cambio, ¿no? Parte de ayudar, de hacer cosas diferentes. Entonces ya no es una tarea de la casa, es una tarea de todos, ¿no? De la familia. Ya tienes otra creencia que se está moviendo, se está gestionando, ¿no? Y tus hijos te ven todo el día, ¿no? Entonces ya no hay también la creencia de tú tienes que trabajar ordenado, siéntate en tu escritorio, tienes que hacer esto, ya es tu horario, ¿no? Si te ven que te levantas y tú haces, pucha, no sé, pues 3 horas de café, mientras lees el periódico, 1 hora de hacer otras cosas y no ven una disciplina en ti, le estás cambiando también su sistema de creencias, ¿y dónde está el ejemplo, no? Entonces, por eso te digo, creo que hay miles de ángulos hoy día que nos debaten este sistema de creencias y de que nos empiezan a cuestionar nosotros mismos hacia dónde vamos y cómo cambiar esos pilotos automáticos que hoy día te van a generar impactos en todas las personas que están a tu alrededor. Yo vivo en un edificio. Día 1 de cuarentena nos quedamos sin vigilantes y nos quedamos sin personas de limpieza. Anda a organizar a 18 vecinos a ver quién saca la basura. Cambio de creencias rotundos, ¿no? Porque antes tenías una persona que te lo hacía. Y qué fácil era llegar a tu casa y tu basura estaba, nunca la veías, ¿no? Ahora bajas y tú tienes que hacer ese trabajo y te das cuenta de dónde la persona se sentaba y dónde almorzaba probablemente todos los días, y te quedas no te caes de espaldas y dices, ¿cómo nunca vimos esto? Porque creíamos que todo era ordenado y todo era perfecto, ¿no? La seguridad del edificio, antes todo el mundo apretaba el botón para que se abra la puerta y entre un delivery, ya todo el mundo asustado te dice, por favor, bajen a recibir sus deliveries en la puerta o a la persona porque dejan la reja abierta y eso, no, todo el mundo se muere de miedo.
Entonces tienes otra creencia en la seguridad. Antes la seguridad estaba por sentada. Tenías una persona en limpieza y ni siquiera se te pasaba por la mente que ese problema existía en tu entorno, ¿no? Entonces, creo que por donde lo veamos, nuestros sistemas de creencias están siendo desafiados y creo que es una cosa muy buena que se han desafiado, porque nos empiezan a mostrar que existen patrones diferentes, ¿no? Donde el cómo llegas a las personas y cómo convences a tu vecino de que alguien tiene que limpiar ciertas cosas u otras, funciona, ¿no? Y tomar conciencia para poder ver este cambio de patrones, ¿no? Entonces, para ir avanzando y poder concluir un poco, el flow que quería darles con estos mensajes, el cambio ya dejó de ser una opción ya. O sea, el cambio ya es ya la opción. O empiezas a generar tus cambios y cambias tus patrones y cambias las cosas a hacer y te empiezas a adaptar a una nueva realidad, a un nuevo normal, si no, te vas a ir quedando en tu opción anterior, ¿no? Y probablemente con muchos impactos y consecuencias en lo laboral, en lo personal, en lo amical, en lo vecinal, de distintas formas, como van a ir impactándote todos estos cambios. A mí me ayuda mucho cuando trabajo con el tema de inteligencia emocional y Six Second, de poder hacer estas tres grandes preguntas, ¿no? Cuando empiezas a enfrentarte a ciertos desafíos y a ciertos cambios de creencias o, ¿no?, tus modelos, realmente entender bien desde la parte del conócete cómo te estás sintiendo realmente y cómo estás reaccionando. O sea, tener ese foco en ti mismo de entender cuáles son tus patrones, qué patrones estás tratando de tener hoy día. La segunda gran pregunta que para mí es qué opciones tienes, ¿no? Y ahí viene el tema de la elección. O sea, ¿cómo estás? Y mira un poco más el abanico de opciones que tienes para reaccionar ante una persona que de repente pues, te habla de una manera dura y no necesariamente la escucha, ¿no? Y tercero, que tiene que ver con lo que hemos conversado desde el comienzo, el propósito, realmente todo lo que estás haciendo de estas opciones, ¿qué es lo importante, no? ¿A dónde van? ¿A dónde se están apuntando? ¿Cómo te están ayudando a resolver el problema? ¿Cómo te están ayudando a alinear las opciones que tienes? Porque de repente la opción es muy dura, pero cuando la alineas a lo que es importante y además entiendes tus reacciones y tus patrones, yo creo que esto da muchísimo por delante. Quiero cerrar para pasar algunas preguntas, si hay tiempo, con esta lámina y con un autor que me gusta mucho, que es Viktor Frankl, que en una de sus frases él decía, ¿no?, cuando la situación es buena, disfrútala. Y creo que hemos disfrutado muchos años con situaciones de bonanza, de crecimiento, de que todo funcionaba y realmente el liderazgo era viento en popa, ¿no? Todo el mundo era buen líder porque el viento venía a favor y te empujaba y los resultados eran súper potentes. Cuando la situación es mala, transforma la situación, ¿no? Ahí viene el liderazgo con viento en contra, cómo empiezas a trabajar todo esto para tratar de cambiar la situación. Pero estas dos partes son las que creo cruciales y es un poco lo que he tratado de transmitir en esta conversación, es que cuando la situación porque todavía no puede ser transformada, uno tiene que transformarse, ¿no? Uno tiene que ser el que tiene que empezar a mirar esa diferencia, empezar a hacer las cosas de una manera distinta para poder, gestionar. Y con eso, creo que cambiar no es fácil, pues. Cambiar no va a ser una decisión consciente y sencilla de hoy día cambio y mañana ya soy otro, ¿no? Pero creo que la segunda parte es crucial, no cambiar es fatal. Si uno no empieza a adaptarse a estas nuevas coyunturas, si uno no empieza a adaptarse a estas nuevas adversidades, a todas estas, ¿no?, complejidades, lo que ocurre es que vas quedándote en un momento y eso va a tener un impacto emocional gigante. Y no solamente hablo de cambio desde el punto de vista del hacer, sino desde el punto de vista del sentir, ¿no?, de entender tus propios patrones y darte cuenta que hay un shift que tienes que hacer en ti mismo para que esto funcione y que tenga un impacto en las organizaciones, tenga un impacto en tu familia, tenga un impacto en los vecinos, y tenga un impacto en tu nueva forma de ver la vida y cómo vas a transcurrir de acá adelante. Todos estamos navegando con miedo, y eso es una realidad. O sea, yo creo que es difícil no saber, porque hay mucha incertidumbre. Si hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Entonces, el miedo está ahí y es algo que va a estar latente. Pero también puede ser un gran impulsor, un gran motivador, ¿no? De decir, oye, ¿cómo esto lo llevo a hacer el cambio que necesito hacer para tener éxito, ¿no? Y es lo que les deseo a todos y nada, abierto a preguntas o algún comentario o algo que podamos seguir para cumplir con el horario. Soy Osorio, que sé que es una persona súper puntual. Yo creo que noté algunas cosas. Me encantó la parte en la que estabas hablando acerca de la vulnerabilidad y la conexión legítima, ¿no? Sea cual sea el caso en el día a día y la comunicación, cómo ponerla en el tema de familia y todo. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por el día de hoy.
creo que eso para mí fue lo que más me tocó, ¿no? O sea, me tocó mucho el hecho de conectar con la vulnerabilidad, con el hecho de poder mostrarnos tal cual y desde ahí comenzar a liderar en todos los aspectos en los que podemos estar. José, ¿algo que decir? Pues nada, agradecerte, Juanfra. Siempre un placer escucharte. Es una cosa corta. Has tratado de abordar un tema que podría dar para muchísimo, pero me encanta la parte en la que nos ayudas a recordar los patrones que estamos teniendo conciencia que tenemos y que queremos y vamos a tener que cambiar, algunos de ellos al menos, ¿no? Y eso implica meternos a revisar esas creencias que son finalmente el gatillador principal de nuestro comportamiento. Así que interesante las que has podido listar, los ejemplos que nos has dado de cosas que nos están pasando y que nos están empujando a hacer ese shift, a hacer ese cambio en las creencias, que son el origen de nuestros patrones. Y por eso pues me gustó mucho. Yo no tengo más preguntas. En respeto del tiempo, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Hay unos comentarios por ahí que dicen, es como si ya no había dónde escondernos, le encantaron la mirada que tienes de la situación y que están empezando las personas muy motivadas. Así que esos son los comentarios que hemos tenido tanto en Facebook como en Zoom. Claro. Perfecto. Así que muchas gracias, mi querido Juan. Encantado de poder compartir este espacio con ustedes y nada, abierto a poder seguir teniendo diálogo, porque creo que acá hay mucho por aprender y de vuelta, ¿no? Y de vuelta, porque yo creo que hay muchas cosas que hay gente que está descubriendo, mirando, teniendo miradas diferentes, que nos inspiran a poder hacer estos cambios y sobre todo enfrentar lo que se nos viene, ¿eh? Yo creo que lo que se viene todavía no lo estamos sintiendo, estamos en la mitad del camino y se va a requerir mucho de estas herramientas, o por lo menos estos pensamientos a futuro, ¿no? Porque de hecho vamos a tener que conectar con mucha gente que está cambiando su realidad y su situación a una velocidad inesperada, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos.